Colleagues Ken Delaney and Vaughn Hilliard are covering this developing story since we've been on the air, and I want to share this update to their reporting. They report that Deputy FBI Director Dan Bongino is considering leaving his job after this heated confrontation with Attorney General Pam Bondi over his frustration with how the Justice Department has handled the Jeffrey Epstein files. That's according to a person who's spoken with Bongino and a source familiar with Bongino and FBI Director Kash Patel's interactions with Bondi. Quote, hay momentos en los que las decisiones formales alteran de manera perceptible el funcionamiento esperado de las instituciones. Algunos episodios cobran relevancia no por su desenlace inmediato, sino por lo que indican sobre cómo reacciona el sistema cuando se ponen a prueba sus propios límites. El 18 de diciembre de 2025, el juez responsable de la fase de ejecución de la demanda civil por fraude financiero presentada contra Donald Trump ordenó el pago inmediato de $364 millones, sin plazos, sin prórrogas y sin margen para la negociación. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Estatal de Nueva York, en Manhattan, y la resolución se transmitió directamente al equipo de defensa del expresidente, que, según fuentes cercanas, esperaba una audiencia técnica destinada a definir los plazos y calendarios de pago. Sin embargo, la decisión rompió con las expectativas y estableció un nuevo grado de exigencia en la conducción de litigios de alto impacto que involucran a figuras públicas. Al determinar el cumplimiento inmediato de la sentencia, el Poder Judicial de Nueva York no solo reafirmó el contenido de la condena, sino que señaló de manera inequívoca que el tiempo de maniobras procesales había terminado. El origen de la acción se remonta a la iniciativa de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, dirigida por Leticia James, que acusó a Trump y a la organización Trump de inflar artificialmente el valor de los activos financieros a lo largo de los años para obtener ventajas indebidas de las instituciones bancarias. Según el expediente, esta práctica habría permitido el acceso a préstamos en condiciones más favorables, además de reforzar una imagen de solvencia que no se sostenía en los registros reales. La sentencia condenatoria en primera instancia se dictó en febrero de 2024 y fijó una multa superior a $500 millones, acompañada de restricciones operativas, incluida la prohibición de que Trump ejerciera cargos de liderazgo en empresas registradas en el estado. En apelación, la cantidad se redujo a $364 millones, pero se mantuvieron íntegramente los fundamentos de la condena. El tribunal reafirmó que hubo un fraude sistemático y que los actos cometidos excedieron el límite de lo que podría interpretarse como optimismo empresarial o error contable. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la audiencia. La negativa del tribunal a negociar plazos o alternativas de pago convirtió la sentencia en un instrumento de presión directa no solo sobre los activos financieros del expresidente, sino también sobre su capacidad de articulación empresarial, política y jurídica. La advertencia expresa de que cualquier intento de ocultación de bienes o incumplimiento de la orden judicial podría dar lugar a medidas coercitivas, incluidas sanciones por desacato, introdujo un nuevo nivel de tensión en el proceso. Aunque todavía circunscrita al ámbito civil, el uso potencial de instrumentos normalmente asociados al ámbito penal, como el encarcelamiento por desobediencia, reforzó la interpretación de que el tribunal está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su disposición para garantizar el cumplimiento de la decisión. Este tipo de postura no es habitual en acciones de esta naturaleza, sobre todo cuando se trata de personas con patrimonios difíciles de liquidar de forma inmediata. El contexto de la audiencia también contribuyó a resaltar el carácter excepcional de la decisión. La información difundida por medios especializados indica que la defensa de Trump esperaba discutir posibilidades de pago escalonado, recurriendo a activos inmobiliarios como garantía parcial.
Esta expectativa se consideraba plausible, dada la complejidad que entraña la conversión de bienes como inmuebles comerciales, campos de golf y propiedades residenciales de alto standing en valores líquidos disponibles. Sin embargo, el tribunal rechazó este razonamiento y trató la ejecución como la etapa final de un proceso que ya se ha prolongado durante años. El argumento implícito en la orden es que el tiempo para llegar a acuerdos financieros ya se había agotado. A partir de ese momento, el incumplimiento de la orden deja de ser un desafío técnico para convertirse en una infracción deliberada de la autoridad judicial. Esta postura rompe con los patrones aplicados históricamente a litigios de esta magnitud, en los que se presume un cierto margen de flexibilidad ante la dificultad material de mover grandes volúmenes financieros de forma inmediata. En cambio, el tribunal optó por aplicar de forma rígida el principio de reparación integral, aun siendo consciente de las implicaciones políticas, reputacionales y operativas del acto. El propio lenguaje utilizado durante la audiencia, descrito por medios especializados como asertivo y concluyente, dejó claro que el tribunal interpreta la resistencia de la parte demandada como un elemento adicional que debe ser contenido, y no como un factor que justifique cualquier prórroga del plazo. Así, el evento deja de ser solo una etapa jurídica y se convierte en un momento de inflexión institucional con repercusiones que van más allá del proceso en sí. Además de las implicaciones directas para el expresidente, la decisión tuvo efectos sobre la percepción pública de la relación entre la justicia y el poder económico. En los círculos jurídicos y académicos, el episodio ya se considera un punto de inflexión en la interpretación de la aplicabilidad de las sanciones civiles a los acusados de alto perfil político. La relación directa entre la condena por fraude contable y la ejecución sumaria de la sentencia indica una disposición institucional de no distinguir a los acusados en función de su prestigio público o influencia. Para los analistas que siguen el caso, el mensaje transmitido por el tribunal es que la estructura judicial está dispuesta a afirmar su autoridad, incluso frente a figuras que durante décadas han operado con un alto grado de margen estratégico y retórica de impunidad. Este conjunto de factores contribuye a que el episodio se interprete como algo más que una exigencia de pago. Representa la manifestación práctica de un entendimiento consolidado entre diferentes instancias de la justicia de Nueva York sobre la gravedad de la conducta atribuida a Donald Trump. Aunque el caso sigue circunscrito al ámbito estatal y a la jurisdicción civil, su rigurosa ejecución reconfigura los parámetros de expectativa sobre el comportamiento de las instituciones ante las transgresiones financieras atribuidas a actores políticos. La naturaleza abrupta de la orden, la ausencia de concesiones procesales y la amenaza de medidas punitivas en caso de incumplimiento han alterado visiblemente el panorama jurídico y político, lo que sugiere que, al menos en este caso, la postergación estratégica ha encontrado un límite. La decisión de la justicia de Nueva York, aunque centrada en un proceso civil de naturaleza estatal, ha adquirido contornos nacionales por la forma en que interactúa con diferentes esferas del sistema institucional estadounidense. El episodio relacionado con la orden de ejecución inmediata de la sentencia contra Donald Trump no puede entenderse de forma aislada. Surge en la confluencia de múltiples procesos judiciales, presiones políticas, cuestionamientos éticos y disputas sobre los límites de la responsabilidad patrimonial de las figuras públicas. Desde el inicio de la tramitación del caso, el proceso fue interpretado por sectores del Poder Judicial y por observadores especializados como una prueba de la capacidad de las instituciones para aplicar sanciones con equidad. Independientemente del historial político, la exposición pública o el poder económico del acusado. Es en este contexto donde se inscribe la actuación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, dirigida por Leticia James.
La Fiscalía basó su denuncia en una extensa investigación documental que reunió registros contables, declaraciones internas y auditorías independientes. El eje central de la acusación fue la práctica sistemática de inflar el valor de los activos, con el objetivo de garantizar el acceso a condiciones más ventajosas con las instituciones financieras. Esta conducta, según los fundamentos presentados, violaría las normas de transparencia fiscal y constituiría un fraude según la legislación estatal. El tribunal aceptó esta tesis y dictó una sentencia contundente, no solo en términos financieros, sino también en relación con las restricciones impuestas al funcionamiento de la estructura empresarial asociada al expresidente. La convergencia de actores institucionales en este caso va más allá del ámbito jurídico. El juicio tuvo repercusiones directas en el debate político nacional, especialmente debido al momento en que se inscribe. Donald Trump sigue siendo una figura central en las disputas internas del Partido Republicano, además de ser un precandidato declarado a la presidencia. Por lo tanto, el desarrollo del proceso afecta no solo a su situación financiera, sino también a su viabilidad política. La tensión entre los dispositivos legales aplicados y la lectura pública de los acontecimientos desafía las fronteras entre la legalidad y la legitimidad, sobre todo en un entorno político polarizado, donde las interpretaciones institucionales a menudo se confunden con las posiciones partidistas. Esta dinámica se hace aún más evidente cuando se observa la acumulación de procesos en los que Trump figura como parte interesada. Paralelamente al caso de fraude civil en Nueva York, el expresidente se enfrenta a acciones relacionadas con la retención indebida de documentos confidenciales, al intento de revertir el resultado electoral de 2020 y a la realización de iniciativas privadas con fondos públicos. Cada uno de estos procesos moviliza diferentes instancias judiciales, reguladoras y administrativas. La superposición de estos litigios crea un ambiente de presión institucional continua. La reciente decisión, al imponer una sanción económica de pago inmediato, acentúa esta superposición y contribuye a consolidar la percepción de que el sistema está en movimiento convergente en relación con el acusado. La interpretación de esta convergencia, sin embargo, no es unánime. Hay quienes sostienen que la actuación articulada de diferentes órganos e instancias refleja una respuesta sistémica a patrones de comportamiento considerados perjudiciales para la integridad institucional. Para estos analistas, la acumulación de acciones no es resultado de una persecución, sino de la multiplicidad de esferas afectadas por las conductas atribuidas a Trump. Desde esta perspectiva, lo que se observa es el funcionamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas previstos en las estructuras democráticas. Su activación depende de pruebas técnicas y procedimientos formales. La sincronización entre decisiones judiciales, movimientos administrativos e investigaciones legislativas no sería, por lo tanto, una orquestación, sino una consecuencia de hechos objetivos que atraviesan diferentes campos de competencia estatal. Por otro lado, sectores cercanos a la defensa del expresidente sostienen que hay una selectividad en la aplicación de las normas, agravada por la exposición mediática y la centralidad de Trump en el debate público. Según esta visión, la aplicación rigurosa de sanciones patrimoniales y la ausencia de espacio para la negociación indicarían un trato excepcional, que no se adoptaría en casos similares que involucran a otros acusados. Este argumento se basa, en parte, en la idea de que las figuras públicas enfrentan una presión institucional distinta, en la que la necesidad de afirmar la credibilidad de las instituciones se superpone a la lógica de la equidad procesal.
La crítica, en este sentido, no niega la existencia de conductas cuestionables, pero cuestiona la intensidad de la respuesta estatal y los criterios de proporcionalidad empleados. Esta disputa interpretativa se inscribe en un escenario más amplio de redefinición de los límites entre la autonomía empresarial y la responsabilidad pública. El caso de la organización Trump, al ser juzgado sobre la base de prácticas contables, pone de manifiesto cómo la gestión de la imagen patrimonial, cuando se asocia a figuras políticamente expuestas, pasa a ser supervisada desde otra perspectiva. El uso de activos como instrumentos de proyección de poder simbólico, cuando se desvincula de los datos efectivos del mercado, puede constituir, en determinadas condiciones, un tipo de manipulación sancionable institucionalmente. El juicio no se detuvo en irregularidades puntuales. Señaló un patrón de comportamiento financiero construido a lo largo de años, con potencial para generar distorsiones sistémicas en el entorno crediticio. La forma en que el tribunal trató esta estructura también revela una lectura específica sobre el papel de los tribunales estatales en el equilibrio de poderes. Al imponer una decisión firme, con posibilidad de prisión por incumplimiento, el tribunal afirma su función de freno y contrapeso, incluso frente a antiguos titulares de mandatos federales. Esta actitud reafirma la lógica federativa estadounidense. Las entidades subnacionales tienen competencia para actuar de forma autónoma en materia civil, incluso cuando se trata de figuras de proyección nacional. La jurisprudencia estatal, en este caso, asume un papel protagonista. Demuestra que la responsabilidad no depende exclusivamente de las esferas federales o legislativas. Este aspecto es recordado con frecuencia por juristas que ven en el episodio un indicio de madurez institucional y de funcionalidad del pacto federativo. La convergencia de investigaciones, decisiones y debates en torno a Trump también reabre el debate sobre los criterios de elegibilidad política ante condenas civiles. Aunque la legislación federal no impide automáticamente la candidatura de personas condenadas por fraude, la presencia de sentencias definitivas con un impacto patrimonial significativo puede influir tanto en el comportamiento de los votantes como la disposición de los donantes y los partidos a mantener su apoyo incondicional. La incertidumbre jurídica que se deriva de una ejecución de esta magnitud afecta no solo al patrimonio del acusado, sino al conjunto de relaciones políticas, contractuales y partidistas que sustentan su actuación pública. En términos prácticos, el riesgo asociado a un candidato sometido a una intensa presión judicial puede redefinir el cálculo de la relación coste-beneficio de aliados y financiadores, generando movimientos de alejamiento o reconfiguración de alianzas. Este punto es particularmente sensible en el caso de Trump. Su imagen política está fuertemente anclada en la narrativa del éxito empresarial. La orden de ejecución inmediata no solo desafía esta narrativa, sino que pone en jaque la continuidad operativa de las estructuras empresariales que sirvieron de base para su trayectoria pública. El bloqueo del acceso al crédito en el estado de Nueva York, sumado a la prohibición de ejercer funciones de liderazgo en empresas locales, reconfigura los términos de actuación en el mercado, incluso si logra eludir los requisitos financieros de la sentencia. Este cambio de escenario tiene implicaciones directas en la forma en que se presenta ante el electorado y sobre la viabilidad de proyectos que dependen de la credibilidad económica. En este sentido, la decisión judicial no solo representa el punto final de un proceso específico, sino el comienzo de una nueva etapa de exposición institucional. Marca la transición entre una fase de disputa sobre la veracidad de las acusaciones y un momento de concretización de sus consecuencias. La ejecución inmediata transforma un litigio técnico en un evento político, con ramificaciones jurídicas complejas, y, al hacerlo, vuelve a situar el papel de las instituciones estatales en primera línea, de la mediación entre la conducta empresarial y la responsabilidad pública.
Si usted valora los análisis que conectan las decisiones institucionales con sus impactos duraderos, considere seguir el canal. Nuestro enfoque es ofrecer contexto, claridad y continuidad en los temas que dan forma a la política estadounidense. La orden judicial emitida por el Tribunal Estatal de Nueva York, al imponer el pago inmediato de la indemnización por fraude financiero, dio lugar a una serie de interpretaciones divergentes entre juristas, analistas institucionales y observadores políticos. El carácter abrupto de la decisión, su severidad en el plano financiero y la posibilidad expresa de medidas coercitivas, incluido el encarcelamiento por incumplimiento, han generado interpretaciones que oscilan entre la afirmación de un nuevo patrón de responsabilidad y la percepción de un endurecimiento judicial motivado por factores no exclusivamente técnicos. En este escenario no existe un consenso consolidado sobre el alcance estructural del episodio, ni sobre las implicaciones que puede generar para la relación entre el Poder Judicial estatal y las figuras políticamente expuestas. Una de las corrientes interpretativas que ha cobrado fuerza entre los constitucionalistas sostiene que la decisión representa la culminación de una lógica de responsabilización que se ha construido a lo largo de múltiples instancias y que ya no puede ser tratada como una manifestación aislada. Según este entendimiento, el tribunal habría actuado dentro de los límites formales de su competencia, y al aplicar la sanción con rigor, estaría reafirmando los principios de isonomía procesal. Para los defensores de esta posición, el hecho de que el acusado sea un expresidente de la República y siga ejerciendo una fuerte influencia política no debería funcionar como factor atenuante, ni como elemento de contención judicial. Por el contrario, la relevancia simbólica del cargo y el impacto que las acciones del acusado tuvieron sobre las estructuras institucionales reforzarían la necesidad de una respuesta clara, objetiva e inmediata. Otra línea de análisis, más cautelosa, sugiere que aunque la fundamentación técnica de la sentencia sea formalmente correcta, el momento y la forma de su ejecución pueden producir efectos colaterales sobre la percepción de neutralidad del sistema judicial. En esta lectura, la imposición sumaria de la orden de pago, sin apertura a las negociaciones típicas de casos similares, crea un precedente que puede ser interpretado por parte del público como una señal política. No se trata, según estos analistas, de una crítica a la existencia de responsabilidad patrimonial, sino de una ponderación sobre los criterios de proporcionalidad y razonabilidad ante la notoriedad del acusado. La anticipación del riesgo de prisión por desacato, aunque esté respaldada jurídicamente, es vista por algunos como una escalada retórica que puede comprometer la imagen de imparcialidad que las instituciones judiciales deben preservar. Paralelamente a estas interpretaciones jurídicas, algunos sectores del ámbito político han explotado la decisión judicial como herramienta narrativa, tanto para reforzar como para contestar sus respectivas agendas. Los partidos de la oposición al expresidente, especialmente dentro del espectro demócrata, comenzaron a destacar la decisión como evidencia objetiva de que las acusaciones de mala conducta financiera eran sustanciales y fueron confirmadas por diversas instancias. El argumento utilizado es que, a diferencia de las disputas retóricas o las acusaciones genéricas, el caso de Nueva York dio lugar a un juicio basado en pruebas documentales, análisis contables y derecho positivo, descartando así la idea de persecución política. Esta narrativa busca asociar el episodio a una visión más amplia de restablecimiento de la responsabilidad institucional ante desviaciones que, durante mucho tiempo, habrían sido tratadas con indulgencia. Por otro lado, los partidarios de Trump y las voces cercanas al campo republicano han movilizado el episodio para sostener la tesis de que existe una alineación entre sectores del Poder Judicial e intereses políticos adversos.
La ejecución inmediata de la sentencia en este discurso se presenta como un intento de inviabilizar financieramente a un posible candidato presidencial e interferir de forma indirecta en el proceso democrático. La retórica del lawfare, el uso estratégico del aparato legal como instrumento de disputa política, ha sido invocada como estructura interpretativa central para argumentar que decisiones como esta no son neutrales, sino que reflejan un contexto institucional contaminado por disputas ideológicas. Esta lectura no niega la existencia del proceso, pero cuestiona la selectividad en su aplicación y el momento en que se imponen determinadas sanciones. Existe además un tercer campo interpretativo, situado entre la lectura jurídica formalista y la crítica a la selectividad institucional. Este grupo de analistas entiende que la decisión judicial, aunque jurídicamente sostenible, plantea al sistema un dilema funcional. ¿Cómo garantizar la ejecución de una sentencia de gran magnitud patrimonial contra un individuo con capital político y simbólico acumulado sin que ello produzca efectos desestabilizadores en otras esferas? Para estos observadores, el problema no radica en la decisión en sí, sino en la ausencia de mecanismos intermedios que permitan un cumplimiento progresivo, supervisado y públicamente transparente de las órdenes judiciales en casos de alta exposición. La falta de protocolos específicos para ejecuciones de esta magnitud, con una interlocución interinstitucional coordinada, acaba generando zonas de ambigüedad que facilitan tanto la impugnación pública como la percepción de arbitrariedad. El escenario sigue abierto en cuanto a las consecuencias prácticas de la decisión. La capacidad de Trump para reunir, en el corto plazo, los valores exigidos por la sentencia está sujeta a múltiples variables, incluyendo la valoración de activos, la liquidez real, disputas paralelas sobre bienes registrados a nombre de holdings y la disponibilidad de líneas de crédito en otras jurisdicciones. En caso de que el pago no se efectúe en el plazo estipulado, el tribunal podrá aplicar medidas de embargo patrimonial, como bloqueos, subastas judiciales o intervenciones directas en empresas de la red Trump. En última instancia, el incumplimiento de la orden puede implicar la responsabilidad personal por desacato, incluso con la aplicación de penas privativas de libertad. Sin embargo, estas hipótesis aún dependen de actos posteriores y de cómo se posicionará la defensa ante el nuevo escenario. Desde el punto de vista institucional, el caso reabre el debate sobre los límites de actuación del Poder Judicial estatal en temas con fuerte repercusión política nacional. Aunque los estados tienen autonomía garantizada por la Constitución, la aplicación de sanciones que pueden comprometer la elegibilidad de un candidato a la presidencia o la continuidad de operaciones empresariales a gran escala plantea cuestiones sobre los efectos indirectos de estas decisiones en el sistema político más amplio. La ausencia de un foro único para el tratamiento de figuras públicas de alcance nacional puede producir desequilibrios entre las jurisdicciones y generar interpretaciones distintas sobre el mismo conjunto de hechos. Este es un punto que ha sido discutido por estudiosos del federalismo estadounidense, quienes señalan la necesidad de un diálogo institucional más intenso entre los tribunales estatales y federales, especialmente en temas que trascienden los límites territoriales de la causa. Otro aspecto en disputa es el impacto reputacional de la decisión sobre el electorado. Aún no está claro cómo los diferentes segmentos de la población absorberán la información de que Trump fue condenado por fraude y obligado a pagar inmediatamente una de las mayores indemnizaciones de la historia reciente de la justicia civil estatal. Las encuestas preliminares apuntan a una segmentación interpretativa previsible. Los votantes que ya eran críticos con el expresidente tienden a reforzar su desconfianza, mientras que sus seguidores más fieles interpretan la decisión como un capítulo más de un supuesto cerco institucional. Sin embargo,
Entre los votantes independientes e indecisos, la respuesta aún es incierta. La percepción de que Trump se enfrenta a una presión legal creciente puede generar tanto rechazo como despertar simpatía, dependiendo de la narrativa predominante y de la forma en que los acontecimientos sean mediatizados a lo largo del tiempo. En este sentido, el caso permanece en un estado de fluidez interpretativa. Hasta el momento, no existe un entendimiento único sobre sus efectos directos o sobre el precedente que inaugura. Lo que se observa es una intensificación del debate institucional en torno a la responsabilidad de las figuras públicas, la actuación del sistema judicial estatal y las fronteras entre legalidad y legitimidad en el entorno político contemporáneo. Dependiendo de las respuestas que se den en las próximas semanas, tanto por parte de la defensa como del sistema judicial, el episodio podría consolidarse como un marco regulatorio, o alternativamente, como un punto de inflexión en la relación entre la justicia y la política en los Estados Unidos. Si desean seguir cómo diferentes instituciones responden a situaciones complejas como esta, inscríbanse para seguir recibiendo análisis fundamentados y continuos sobre los principales movimientos de la política estadounidense.